Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Se nos pregunta acerca de los atavíos que se mencionan en algunos pasajes que vamos a leer a continuación. Y la pregunta es, ¿a qué atavíos se refieren estos pasajes? Aparentemente son una señal de duelo. Y la pregunta también es si estos atavíos representan un impedimento para que Dios se manifieste en nuestra vida. Y los pasajes son estos. El primero es Éxodo 33, del verso 4 al 6. Lo leo. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré de en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Hay otra cita también en Isaías capítulo 3, a partir del verso 13, que dice: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Son unos pasajes tremendos en donde, por un lado, Dios le pide al pueblo de Israel que se quite los atavíos, y por el otro lado, en el libro de Isaías, Dios dice: yo les voy a quitar los atavíos. Bueno, ¿a qué se refieren estos atavíos? La palabra atavío significa adorno, ornamento, y son pues las cosas que la gente se pone encima, ¿verdad?, para adornarse con ellas. La pregunta es, ¿por qué el ser humano quiere adornarse con esta clase de cosas? Y especialmente, y por la naturaleza que Dios le ha dado a cada uno, especialmente las damas. Estos atavíos están en conexión con los adornos que se ponían las muchachas vírgenes, obviamente para atraer a los pretendientes. En Jeremías capítulo 2, verso 32, leemos: ¿se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Viene el Señor ahí en Jeremías y dice como que sus adornos son más importantes que yo, porque de los adornos no se olvidan, pero de mí se han olvidado por muchos días. Si leemos Jeremías capítulo 4, verso 30, leemos lo siguiente: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Los atavíos obviamente tienen que ver con la vanidad del ser humano. Tienen que ver pues con el deseo de atraer, ¿verdad?, a otra persona, de atraer la mirada, de atraer la atención hacia uno mismo. Así es que estos atavíos obviamente no son señal de espiritualidad de ninguna manera, sino al contrario, señal de apego a las cosas de aquí abajo, a las cosas de este mundo, a las relaciones humanas. En Ezequiel 23, del 35 al 43, les leo lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiaba y les denunciarás sus abominaciones? Y entre paréntesis, Ahola y Aholiaba son el nombre que Dios aquí le está dando a Israel y a Judá. Sigo leyendo de Ezequiel 23, ahora en el verso 37.
Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos. Y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a los ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. Entre paréntesis es la misma palabra para atavíos, ornamentos, y sigo leyendo, verso 41. Y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella. Y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella, y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así vinieron a Ahola y a Joliaba, mujeres depravadas. Y sigue hablando pues del pecado de Judá y de Israel y de cómo echaron a Dios tras sus espaldas o se olvidaron de Dios y simplemente se dedicaron a fornicar, a adulterar con las naciones vecinas, tanto en lo natural físicamente como en lo espiritual, o adorando a los ídolos de las naciones extrañas. Ezequiel capítulo 16 es un capítulo muy importante para entender mejor estas cosas. En Ezequiel capítulo 16 los invito a leer todo el capítulo. La manera amorosa y misericordiosa como Dios encontró a la ciudad de Jerusalén y la limpió y la eligió y la tomó para sí. Y Dios le dice a partir del verso 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En el verso 7 se mencionan los ornamentos. No lo tradujeron acá en la Biblia Reina Valera, pero la palabra ornamentos se encuentra cuando dice y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. En otras versiones lo han traducido y te has convertido como excelente ornamento. Muy bien, verso 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Aquí la palabra adornos es la misma, atavíos, ornamentos. Dios atavió a Jerusalén con adornos. Verso 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Y sigue hablando el Señor acá de la manera como la nación de Israel y Judá y la ciudad de Jerusalén le dieron la espalda a Dios e hicieron tremendas abominaciones, fornicando y adulterando, ¿verdad?, con las naciones vecinas. A la idolatría Dios le llama adulterio, pues es adulterio espiritual. Pero si Dios dice acá que Dios hizo hermosa a Jerusalén
con su hermosura que Dios puso en ella. Estos atavíos de Ezequiel 16 no se refiere a adornos físicos. Tiene que estarse refiriendo a la gracia de Dios que Dios le dio a la nación de Israel cuando se reveló a ellos y cuando los escogió como una nación para Dios. Así es que Dios nos adorna con ornamentos espirituales. Él nos adorna con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento de su palabra. Él nos adorna con los dones del Espíritu Santo. Él transforma y convierte nuestra naturaleza y la conforma a imagen de Cristo. Estos son adornos espirituales. El cambio interno que Dios trae al corazón del creyente se traduce en obras, en acciones que demuestran la presencia de Dios en el corazón. Estas acciones, estas obras, estas actitudes y estos hechos productos de una vida de comunión con Dios son los adornos con los que Dios quiere que seamos adornados. Lamentablemente, la nación de Israel agarró la prosperidad literal que Dios les había dado cuando entraron a la tierra de Canaán y la usaron para su propio provecho y para su propio engrandecimiento. Y sí, ellos utilizaron también la prosperidad natural que Dios les había dado para atraer a las naciones vecinas y para terminar adulterando con los ídolos de las naciones vecinas y dándole sus hijas a los hijos de ellos, etc. Estos ornamentos o estos adornos en esas ocasiones en las que obviamente era señal de luto, significa que cuando era momento para humillarse, lo primero que se quitaban de encima a los israelitas eran sus ornamentos. Esto nos habla pues de la conexión que hay entre estos atavíos y el orgullo humano. Por eso era lo primero que se iba. Dios en Isaías dijo que iba a despojar a Israel de estos atavíos. En otras palabras, iba a humillarlos, iba a despojarlos de este tremendo orgullo con el que se estaban vistiendo por el hecho que Dios los había prosperado. Nada más que llegó un momento en donde a Dios lo hicieron a un lado y se quedaron solo con la prosperidad o solo con los beneficios. Y nosotros como creyentes podemos cometer los mismos errores. Número 1, podemos no dejarnos convertir lo suficiente por Dios aunque tengamos la experiencia de la salvación y seguir adornándonos por fuera, poniéndonos toda clase de cosas encima, buscando atraer la atención de la gente, buscando despertar la lujuria que hay en otras personas. Obviamente esta no es una conducta que se espera de una persona que profesa ser cristiana. Por eso, a medida que buscamos a Dios, mientras más lo buscamos, más nos convence el Señor también de hacer cambios por fuera, no solamente cambios por dentro, porque descubrimos cuán vanidosos somos y el Señor poco a poco va crucificando, mortificando esa vanidad que se halla en nosotros y va edificando la preciosa y maravillosa naturaleza y estatura espiritual de Jesucristo en nuestras vidas. Otra manera como nosotros podemos también ofender a Dios con estos atavíos es que Dios nos da los dones del Espíritu cuando nos bautiza con el Espíritu Santo. Los dones son del Espíritu, así es que los dones llegan. Y cuánto creyente, por la razón que sea, termina buscando engrandecerse a sí mismo, valiéndose de los dones que Dios le ha dado. Y hay personas que, pues los dones están allí, así es que terminan enriqueciéndose y terminan llenándose de fama y pues sí, de fortuna también, gracias a los dones que Dios les ha dado. Y terminan quedándose con la gloria y no dándosela a Dios. Esa es otra manera como terminan adulterando con los atavíos o los ornamentos con los que Dios los ha agraciado. En 1 de Pedro capítulo 3, verso del 1 al 6, tenemos un pasaje muy importante y nos dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así es que el Señor también nos dice acá en el Nuevo Testamento que los atavíos externos físicos no son algo que coincide con una persona piadosa y espiritual. Por eso es que poco a poco el Señor nos va despojando de cosas. Y en la generación en la que vivimos, esto incluye a los hombres también. Así es que debemos irnos despojando de todas estas cosas que, si somos honestos, son una demostración de cuánto orgullo y cuánta vanidad todavía hay en nuestro corazón. A medida que crecemos y maduramos en Cristo, Él va lidiando con nuestro orgullo y con nuestra vanidad, y estas cosas pues van desapareciendo y van dando lugar a una conducta piadosa, santa, mansa, humilde, que refleja la presencia de Cristo en el corazón. El Señor quiere ataviarnos de manera espiritual, como dije, no solamente con los dones del Espíritu Santo, sino con el carácter de Cristo, con su mansedumbre, con su humildad, con su paciencia, con su paz, con su gozo, con su amor. Así es que dejémonos ataviar espiritualmente. Esos atavíos espirituales son los que van a atraer la atención del prometido celestial. Y Él, cuando se manifieste en los aires, va a tomar por esposa a aquellos que están ataviados con la gracia y la gloria del Señor Jesucristo. Así pues, como estos atavíos naturales los usaban las doncellas vírgenes para atraer a los posibles prospectos para futuros esposos, de la misma manera Jesucristo quiere ataviarnos con su gracia, con su gloria, con su hermosura. Y esto hará que la mirada del Señor Jesucristo se vea atraída a nosotros y Él nos va a tomar por esposa. Así es que no vale la pena seguir guardando en el corazón toda esta vanidad y todo este orgullo y seguir viviendo para atraer las miradas del mundo y para despertar la lujuria de la gente. Esa no es la conducta propia de un cristiano. Lamentablemente el cristianismo en nuestros días está tan aguado que muchos cristianos creen que es extraño esto que estamos discutiendo en esta ocasión y que a Dios no le interesa cambiarnos por fuera. Bueno, a lo mejor todos pensábamos lo mismo cuando éramos bebés inmaduros. Pero una vez crecemos un poquito más en Cristo, descubrimos que Dios no solo nos quiere cambiar por dentro. El efecto de un cambio interno va necesariamente a traer un cambio externo, así es que Dios quiere ver cambios por fuera también, en nuestra conducta, en nuestra manera de presentarnos delante de los demás. Más y más debemos ir reflejando nosotros la naturaleza del Señor Jesucristo por fuera. Así es que ya no vivamos para atraer la atención de los demás. Vivamos para buscar atraer la atención del Señor Jesucristo. No vivamos para agradar al mundo, vivamos para agradar a Dios. Y la Biblia claramente dice que si amamos el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y no queremos eso. Así es que crezcamos en Cristo. Y poco a poco este asunto de la vanidad y de los atavíos externos y de los ornamentos externos, de manera natural va a ir dando paso a estos ornamentos espirituales de gracia con los que nos encontraremos vestidos el día que nos encontremos con nuestro amado celestial, el Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.